Muy bien. Justamente el senador Vergara me sacó del principio de mi intervención la respuesta que le iba a dar al senador Lanz con respecto a esta situación de supuesta contradicción en donde no existe, porque el Frente Amplio aprobó ese artículo. Pero voy a decir más, ni siquiera hay contradicción en lo que se ha planteado aquí en una especie de discurso de que en algunas intervenciones de mis compañeros en el día de ayer se puso de manifiesto que el Uruguay atravesó por una crisis económica y social en donde hay sectores que tuvieron altas ganancias y se ponía de ejemplo, por supuesto, la situación de los trabajadores de esos sectores en donde los salarios cayeron cuando en esos sectores de actividad hay mayor ganancia y actividad económica. Por supuesto que en los servicios nadie va a pedir aumento de salarios, pero acá se planteó como una contradicción. Yo simplemente voy a leer el acta fechada al 22 de diciembre del 2020 del Consejo de Salario Grupo 22, que es el que regula la ganadería, agricultura y actividades conexas. Acta firmada en el Ministerio de Trabajo, señora Presidenta, pues es bueno que cuando se hacen referencia, en realidad si no queda en una especie el debate democrático se pierde cuando los datos son subjetivos. Uno puede tener interpretación sobre los datos, puede decir si eso está bien o está mal, pero lo que no puede es que cada uno construya los datos que quiere. En esta acta, firmada en el Ministerio de Trabajo, se establece que a partir del 1 de enero, ¿verdad?, el ajuste salarial será del 3%. Eso quiere decir que los trabajadores de este sector, del sector 22, perdieron salario. Es decir, se les recortó el salario a los trabajadores. Mientras tanto, aquí lo que se sostuvo es que hay sectores que efectivamente tuvieron altas ganancias. Y este es el problema. Y esto fue laudado por el Poder Ejecutivo y los sectores representantes de los empresarios. Tanto es así que se establece que para el caso de algunos trabajadores y algunos laudos puede haber un incremento del 1% más para ayudar que esa caída del salario no sea tan grave. En segundo lugar, se ha dicho acá y se sostuvo, y yo sé que es así porque el agro uruguayo, y esto se vivió en los últimos 15 años, ha tenido una explosión en términos tecnológicos y de inversión. Y creo que sería bueno de quienes son enormes defensores del agro, reconozcan que eso se hizo bajo la égida de política del Frente Amplio. Porque eso sería bueno. De hecho, la trazabilidad ganadera en este país, que nos ha permitido incluso el acceso a varios mercados, a cuotas de mercados, que tenemos la posibilidad de ser, es más, la posibilidad real de llegar con carne a Japón, se empezó a procesar en gobierno frente amplista a partir de un elemento sustantivo, que es la trazabilidad ganadera. Que dicho sea de paso, hubieron grandes debates sobre eso, porque había quienes sostenían que la trazabilidad ganadera no tenía que ser para todos. Y ese fue un enorme debate que se dio y se llevó adelante y por suerte se hizo para todos. Y es parte de la contribución al estatus sanitario que tiene nuestro país. Pero acá se dijo también, y yo sé que hay trabajadores hoy rurales que manejan cosechadoras que valen más de $1 millón. Entonces, por supuesto, hay mucha actividad rural que requiere de mucha especialización. Pero de ahí a sostener que los salarios de los trabajadores rurales son para tirar manteca al techo. Mire, señora Presidenta, un peón de la plantación de arroz gana 25.161 pesos mensuales, según lo establecido en esta acta del Ministerio de Trabajo. Acá se dijo lo que gana un capataz. Le voy a decir cuánto gana un capataz general de cuadrilla, 29.855 pesos. En los tambos, a partir de enero de 21, en los tambos, sin especialización aprendiz, 21.000 pesos. Un administrador, 30.000 pesos. Esto es lo que está laudado. En los demás sectores del grupo, un capataz general administrador, 30.995 pesos gana. Estos son los laudos establecidos en el grupo 22 y aquí se pone además el ficto de alimentación y por vivienda será de 4.241 a un diario de 170 pesos para plantaciones de arroz y sectores del grupo madre 4.287. Eso en primer lugar, señora Presidenta. Obviamente hay determinados trabajadores especializados que tienen muy buenos salarios y eso es muy bueno en el país. Ahora, venir a discutir
con respecto a lo que se había planteado en relación a la condición en cuánto se genera el salario y cuánto se genera en la actividad económica y productiva rural y la ganancia de esos sectores, y decir que eso es una contradicción, porque no se conoce, bueno, es bueno ver en dónde están justamente publicados los salarios, para no andar diciendo por ahí que son todos maravillosos y andan y manejan una Mitsubishi, los trabajadores rurales. En segundo orden, Presidenta, ahora sí me quiero referir a algunos aspectos del Ministerio y del inciso. De nuestro punto de vista, el inciso está atravesando un problema, que es un problema real porque su plantilla de trabajadores, el 50% de la plantilla de trabajadores, en este periodo de gobierno, tiene causal jubilatoria. Y eso debilita las capacidades que tiene el inciso para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos en un mundo en que cada vez coloca más barreras arancelarias, que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos, que tienen que ver con un conjunto de decisiones que hay que tomar y que tienen que ver con la inversión necesaria en tecnología e innovación que tenemos que hacer en nuestro sector agroexportador, porque el Uruguay tiene que ser cada vez más agrointeligente, porque el mundo va hacia ese lado y ahí tenemos que apostar muchísimo. Ahora, se ha consagrado, en definitiva, un debilitamiento de la institucionalidad en términos de las capacidades de recursos que tienen. Y eso es evidente. Hay imposibilidades de llevar adelante determinadas tareas y por eso surge aquí una idea que es, como no tenemos tantos recursos humanos para seguir la inspección sanitaria, vamos a hacer que los que producen para el mercado interno se la paguen ellos. Es decir, una lógica en la cual los pequeños establecimientos, en definitiva, pues son pequeños en relación a los exportadores, que son los más grandes, van a tener que cargar ellos con los costos de la inspección, mientras los grandes frigoríficos que trabajan para el mercado internacional recibirán los servicios del Ministerio sin pagarlos, o, como lo pagan todos, y bien lo explicaba el senador Andrade, con el 1% que financia todo eso. Es decir, los establecimientos para el mercado interno, además de pagar el 1%, van a tener que pagar al veterinario que los va a inspeccionar. Que en realidad además genera una situación que es la siguiente. ¿Por qué hacer esta discriminación entre los que trabajan para el mercado exterior y los que trabajan para el mercado interno? ¿Por qué cargarle con más costos a esas unidades productivas que trabajan para el mercado interno? Que es de carnes y derivados también, dice el artículo. Entonces, señora Presidenta, aquí hay un conjunto de decisiones que nosotros no compartimos en este camino. Que en todo caso, si hay que buscar soluciones, nosotros presentamos un artículo en donde se exceptuara al Ministerio y particularmente a la sanidad animal justamente de la imposibilidad de llenar vacantes. ¿Por qué? Porque creemos que son las cosas que hay que fortalecer, pero en el Uruguay, de este último tiempo, se ha debilitado el INALE, se han debilitado un conjunto de instituciones que tienen menos recursos con los que contaban antes para llevar adelante sus tareas. Y eso es evidente en esta rendición de cuentas cuando está demostrado con datos y con cifras, en donde en realidad esa institucionalidad ha perdido recursos, producto de los recortes que ha hecho el gobierno. Y por supuesto el gobierno siempre fundamenta de que va a ser más eficiente. Ser más eficiente es hacer más con el mismo dinero, más y mejor. Y bienvenido sea trabajar siempre por la eficiencia. Ahora, también es cierto que con los enormes desafíos que tenemos, cuando se le recortan recursos al INALI, cuando se le recortan al INALE, cuando se le recortan recursos a otra parte de la institucionalidad, han salido todos los sectores a denunciar esos recortes. Pero digo más, señora Presidenta, también es preocupante el artículo 167 y 168, en donde en definitiva lo que hacemos es bajar el estándar de tolerable con respecto a las normas sanitarias en el caso de la pesca. Porque lo que hacemos es gravar con menos fortaleza de parte del Estado las sanciones de los que no cumplen con las normas sanitarias. Porque eso es lo que termina haciendo este artículo, diciendo que si alguien no cumple con las normas sanitarias en este sector, bueno, ahora tendrá una multa menos gravosa. ¿Qué señal estamos dando? Por un lado, establecemos un doble estándar para los que exportan en el caso de la carne, donde seguirá llevando adelante esa función inspectiva con funcionarios públicos. Para los que trabajan para el mercado interno ahora se lo tendrán que pagar ellos mismos y no queda claro en la redacción que no pueda tener relación de connivencia con quien está siendo inspeccionado.
Eso no queda claro en el artículo, porque lo mejoraron en algunos aspectos, pero no lograron mejorar esa situación. Pero además, en el caso de la pesca, estamos diciendo que si incumplís las normas sanitarias te vamos a sancionar con menos. ¿Ese es el mensaje que queremos dar? ¿Ese es el mensaje de una mayor tolerancia al incumplimiento porque lo castigo de menor manera? Yo creo que ese es un profundo error. Y acá no se trata de qué cuadro y qué camiseta tenés adentro o dónde naciste. Se trata de cómo defendemos los intereses de un país que necesita mirar hacia el futuro, pero con la convicción de que el mundo rico busca toda y cada una de tus errores para complicarte la vida, porque estamos en un mundo en donde está avanzando la población mundial y al 2050 habremos sobre este pedazo de planeta 9.000 millones de personas que necesitan comer. Y hay que aumentar la producción para eso. Y vos podés tener los ejércitos más grandes del mundo y todo el dinero del mundo, pero si no tenés comida y seguridad alimentaria para tu pueblo, va a estar difícil. Y lo que termina pasando es que la seguridad alimentaria en muchos países del mundo la resuelven con el dinero que tienen y con la presión que ejercen sobre los países del tercer mundo, que somos los productores de alimentos. Porque por algo en las rondas de la OMC no avanzan las cuestiones sobre aranceles agropecuarios y avanzan sobre propiedad intelectual y sobre otras cosas. Entonces, cualquier paso que demos en falso en esta dirección va a traer como consecuencia enormes dificultades, no para el gobierno actual, no para la discusión política menor que podemos tener, sino para las necesidades estratégicas del Uruguay para avanzar. Entonces, a mí me parece que estas cosas, cuando existen matices desde un lugar de honestidad que se están planteando, lo primero que hay que hacer es sacarlas del ámbito de la rendición de cuentas y poderlas discutir en profundidad en otro espacio para seguir construyendo políticas que tengan un respaldo mucho más amplio de quien ejerce hoy la mayoría circunstancial. Porque así se trabajó también. Porque no se podía haber logrado lo de la trazabilidad ganadera si no tuviese tenido respaldos afuera de quienes éramos la mayoría en aquel entonces. Entonces a mí me parece que avanzar de esta manera en un ministerio clave para el país es un profundo error. Es un profundo error. Y habría que entrar justamente a plantearnos debates más profundos, más serios, pero por sobre todas las cosas con más puentes. Y voy terminando, señora presidenta, con mucho más puentes, porque lo que necesitamos los uruguayos es seguir generando condiciones para avanzar en nuestro desarrollo, en seguir produciendo alimentos, pero por sobre todas las cosas, producir inteligencia a partir de nuestra base primaria. Gracias, Senador Maía.